Vamos a hacer un ejercicio muy corto, muy pequeño, quizás unos 2 minutos. Vamos a hacer unas preguntas, 5 preguntas nomás, y ustedes pueden intervenir. Únicamente tienen que levantar la mano aquellos que estén de acuerdo en cuanto a que el argumento que se dice sea correcto. Siguiente, por favor. Vamos a pensar por un instante que no existe ley, no hay constitución, no hay acuerdos, no hay ningún código, nada, estamos solos. Y a partir de esa consideración vamos a pensar si es o no correcto el siguiente hecho. Son 5. Siguiente, por favor. ¿Es correcto aceptar dinero por remitir un paciente para un examen? Si alguien está de acuerdo, solo levante la mano, por favor. Ok, siguiente, por favor. ¿Es correcto ser incentivado o amenazado para limitar la formulación? El que esté de acuerdo con esto puede levantar la mano libremente. Siguiente, por favor. ¿Es correcto practicar cirugías innecesarias? Ok, siguiente, por favor. ¿Es correcto hacer una ley para quitarle trabajo a sus colegas? Siguiente, por favor. ¿Es correcto extraer órganos de un cadáver sin autorización expresa del difunto o de sus deudos? ¿Alguien está de acuerdo con eso? Nadie. Siguiente, por favor. Bueno, lo que acabamos de hablar es de moral. Moral es algo que se refiere a los principios propios del individuo que nos dice a nosotros mismos que es bueno y que es malo. De ahí es donde nace la ética. Voy a comprimir un poquito la presentación porque tenemos que ser muy rápidos por el tiempo. Siguiente, por favor. La ética tiene muchas definiciones. Yo personalmente escogí una que se deriva de la palabra alemana que se refiere a la ética. La palabra es Sittenlehre. Esa palabra significa simplemente moral, que es Sitten, y Lehre, que es enseñar. Se refiere más a inculcar que a enseñar. Básicamente no es algo coercitivo que sea obligatorio, sino se nos inculca como un principio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la ética médica y la bioética que se nos unen para la aplicación de la moral en la praxis médica. No tengo muy claro en la historia cuándo comenzó el concepto de bioética, creo que fue en 1920, no estoy seguro. El caso es que la bioética nos asocia completamente con el entorno, con los demás seres, se consideran seres vivos desde, bueno, cuando yo estudié en primaria me decían un ser vivo es el que nace, crece, se reproduce y muere. Eso ha cambiado en realidad muchísimo. Más tarde les voy a comentar por qué a partir de un argumento que pude deducir de un profesor de la Universidad Nacional que me enseñó algo que me dejó pensando de por vida. El caso es que todo lo que tenemos alrededor, el entorno, siempre nos afecta y nosotros los afectamos, también afectamos al entorno, entonces tenemos que respetarlo. El entorno no solo son los seres humanos, no solo son los animales, no solo son las plantas, es el ambiente donde estamos y llegamos a conceptos que vamos a ver más adelante que nos llevan a un plano macro y a un plano micro. Siguiente, por favor. A esto es a lo que me refiero, el plano micro. Nosotros estamos acostumbrados a considerar seres vivos solo a las plantas, los animales y a los seres humanos. Bueno, últimamente también a las bacterias, a los virus, pero recientemente se hizo un estudio que ya sabemos que el ARN se autorrepara a sí mismo. Vemos el átomo, si nosotros ya podemos analizar un átomo, tenemos la metodología para ello, vemos que tiene electrones, esos electrones giran alrededor de un núcleo y giran con un movimiento que no es aleatorio, es un movimiento inteligente. Las partículas atómicas tienen un estado inteligente, no actúan al azar, y las subatómicas también, pero no vamos a complicar las cosas. Ahora, este es el plano micro. Desde mi punto de vista, el átomo tiene vida porque tiene interacción con el medio ambiente, se mueve por sí solo, nos da información y recibe información de nosotros. Es tanta la información que recibimos del átomo que los computadores cuánticos, no sé si ustedes hayan escuchado de ellos, creo que primero lo fabricó la IBM en el 2003, en ese tiempo utilizaba 7 átomos de nitrógeno.
El computador cuántico utiliza mecánica cuántica, la posición de los electrones. Ya no es ceros y unos, sino es 0, 1 y cualquier cosa entre ellos, y simultáneamente puede existir al mismo tiempo. Eso está funcionando ahora. Sería un gran avance en medicina, pero se está utilizando más que todo en otras cosas, como es en leer códigos, en defensa, militares, etc. Siguiente, por favor. Aquí vemos el plano macro, vemos una galaxia, vemos una nebulosa, vemos el universo en sí, funciona en forma muy similar a un átomo. Tiene cuerpos girando alrededor de un núcleo y que no se mueven en una forma aleatoria, sino en una forma inteligente. Para mí, tienen vidas hasta cierto momento o en cierta forma están vivos. Siguiente, por favor. ¿Qué es la muerte? Aquí viene un concepto muy importante. Cuando estaba, creo que en el tercer, cuarto semestre de medicina en la Universidad Nacional, hablamos de 1970, 1973 tal vez, mi profesor de fisiología en una conferencia, así como acá, pero llena de gente, yo creo que había en el auditorio de la Facultad de Medicina más de 300 personas, había gente en las puertas, definió muerte. Estábamos hablando de fisiología, pero él definió muerte. ¿Cómo la definió? Muerte es equilibrio termodinámico. Es el segundo principio de la termodinámica. La energía, como la materia, no se destruye, sino se transforma. Estuve a punto de levantar la mano, les digo la verdad, pero casi siempre que levantaba la mano en la universidad me metía en problemas. Hice esto. ¿Saben qué iba a preguntar? Entonces, un cadáver no está muerto. ¿Por qué? El cadáver interactúa con el medio ambiente. No sé si ustedes recuerdan el concepto de entropía. Entropía es la energía propia de un sistema que puede ser utilizada. La entropía es máxima cuando el objeto teórico no actúa con el medio ambiente, pero un cadáver interactúa con el medio ambiente. Interactúa a tal punto que nos dice que se está pudriendo porque el olor está feo. Entonces el cadáver en cierto momento tiene vida. Entonces, si muerte es equilibrio termodinámico, el equilibrio termodinámico es un estado perfecto en que lo que estamos supuestamente estudiando no se comunica con el medio ambiente, no podemos detectar su existencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la muerte no existe, entonces todo está bien, todo sigue vivo. Ahí viene el respeto por las cosas, no es solo respeto por los seres vivos, llegando a un extremo, el respeto también por los cadáveres, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Esta imagen, pues todos la conocen. Yo una vez fui a una corrida cuando era muy pequeño y no le vi gracia. En este momento me ofende ver eso. Me ofende un punto que ustedes no se imaginan, el dolor que se puede sentir ver un animal que está siendo torturado en esa forma. Y así hay más cosas que suceden ahora. Siguiente, por favor. Un koala que llegó a su casa, eso ha pasado mucho por internet, y le habían destruido la casa, le habían deforestado. Siguiente, por favor. Esto lo hemos visto todos, cómo abusamos del medio ambiente, cómo destruimos todo. Siguiente, por favor. Esto tiene que ver mucho con la medicina. Tengo que hablar de esto ahora porque he pasado cartas desde el Ministerio del Medio Ambiente hasta la Secretaría del Ambiente. Tenemos 9.000 buses que andan casi vacíos del sitio, contaminando con diésel. Desde 1985-88, no recuerdo bien, la Organización Mundial de la Salud estipuló que el diésel, los vapores diésel son cancerígenos. Estos aparatos están movidos por diésel y tenemos el peor diésel de Colombia. Si sumamos esto a las fábricas que tenemos cerca de Bogotá y que no tienen control alguno, como médicos estamos en la obligación de reportar, no sé cómo, a la Secretaría de Salud, del Medio Ambiente, como sea, en la misma forma en que se nos permite reportar que un medicamento está mal, deberíamos tener alguna influencia en esto. Esto los está envenenando a ustedes, está causando muchas muertes. He visto en pacientes personalmente que les han dicho en la clínica lo que los tiene enfermos es la contaminación, pero yo no le puedo poner eso por escrito. Siguiente, por favor. Bueno,
Bueno, ahora tenemos las leyes. Las leyes se hicieron para cumplir un propósito. El propósito no siempre es algo positivo, no es siempre algo moral. Muchas veces hay leyes que están hechas es para cumplir un propósito que es interés de quien hace la ley o las leyes, que sucede en medicina y sucede en forma muy grave. Teóricamente las leyes están hechas es para defendernos, para defender nuestros derechos. La Constitución está más basada en moral que en protocolos o en reglas externas. Siguiente, por favor. Esta es una aplicación de la ley. Todos recuerdan qué pasó en Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial. Führer, este señor quiso llevar su voluntad a decir que todas las personas que fueran judías o que fueran defectuosas no eran humanos y que podían hacer con ellos lo que quisieran. Ordenó a sus médicos de la SS, tal vez recuerdan al doctor Mengele y sus experimentos con gemelos idénticos, y autorizó totalmente esos experimentos. Se hacían operaciones sin anestesia, se desmembraban, bueno, los quemaban, los ahogaban con gas. Todo eso por una ley. Los médicos, muchos de los médicos que no fueron de la SS, sino fueron más conscientes, fueron obligados por la ley a hacer esos experimentos en pacientes porque la ley lo obligaba. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de un código de ética médica que es basado en moral, pero tenemos leyes que nos obligan a violar la moral. Siguiente, por favor. Uno de los ejemplos de violación de la ética, mi especialidad es el ultrasonido, llevo muchos años haciendo eso, pero jamás he intentado hacer ultrasonido tridimensional en una paciente embarazada. Desafortunadamente hubo una ley con el ultrasonido que pasó la responsabilidad del ultrasonido a una especialidad que se llama radiología, que no tiene nada que ver, absolutamente nada con ultrasonido. Y hemos llegado a tal punto que se está utilizando el ultrasonido tridimensional como un show. ¿Por qué digo un show? Porque se coloca a la paciente embarazada delante, bueno, para ser examinada con un ecógrafo y unos 2 sofás donde se van a sentar los familiares. Cobran 200.000 pesos por eso. Le van a colocar un transductor de ultrasonido que tiene no solamente un array lineal, o sea que tiene cristales puestos en esta forma, sino que los hace volumétricamente. Es una semiesfera y va a transmitir mucho más ultrasonido durante más tiempo. Cuando uno hace ultrasonido obstétrico se da cuenta que apenas coloca el transductor sobre la señora, el bebé comienza a moverse. ¿Por qué comienza a moverse? Porque es estimulado. Si alguno de ustedes por curiosidad colocado un transductor de ultrasonido sobre su oído, va a notar que le duele, y le duele en una forma molesta. ¿Qué está sintiendo ese bebé cuando se mueve? Dolor, placer, no lo sabemos, pero no lo podemos asumir, no nos arriesguemos. Y las leyes de física nos dicen que los efectos adversos de algo son proporcionales a la intensidad de lo que se está aplicando y al tiempo que se está aplicando. La intensidad es más o menos la misma, pero el tiempo aumenta porque son muchos cristales transmitiendo ultrasonido al tiempo. Y eso se está haciendo como un show y se está exponiendo a los bebés, a un neonatos, a que se les afecten sus órganos neurológicos, sus órganos de oído. Mejor dicho, los estamos prácticamente sometiendo a una posibilidad de una deformación o una pérdida de funciones. Siguiente, por favor. La ley 657 de junio 7 de 2001 es una de las leyes más corruptas que yo he conocido en mi vida. Jamás pensé que un gremio médico, no todos, tengo que decirlo, fuera capaz de hacer eso. La ley 657 fue creada en el 2001 con un objeto específico. Viendo la radiología, no me refiero a los radiólogos que están totalmente en contra de esa ley, que el ultrasonido era muy superior a la radiografía, no tenía efectos adversos a menos que se utilizara en forma inadecuada como el 3D, pero eso no lo saben todavía muchos radiólogos. Podía utilizarse con un mayor campo de actividad. Yo hago asesoría médica para redes de telemedicina. Por ejemplo, puedo enseñarle a un piloto de una avioneta, puedo
puedo enseñarle desde Bogotá hasta Australia cómo hacer un examen de ultrasonido. Y él lo puede hacer, enviarme las imágenes vía internet. ¿Desde cuándo se pueden transmitir imágenes? Yo lo inicié en el 1992 exactamente, con esos modems viejos que se ponía el teléfono encima y funcionaba. Luego comencé a hacer otras cosas en ultrasonido, a hacer ultrasonido más avanzado, de ultrasonografía, músculo, todo eso. Quité cosas que antes se hacían normalmente en rayos X, por ejemplo, la orografía excretora, sometía al paciente a un peligro muy grande. No sé si ustedes saben que uno puede morir a causa del medio de contraste utilizado en la urografía excretora. Ha sucedido y ha pasado varias veces. En la ecografía no hay riesgo y obtienen mayor información. Incluso si utilizan Doppler pueden saber la función renal. Siguiente, por favor. La ley 73 de 1988. Me acabo de enterar de esa ley el sábado pasado. Ojalá haya tiempo para explicar algo en relación al problema de las leyes. Esa ley, ¿saben qué dice? Que si una persona es llevada a medicina legal y antes de 6 horas no aparece una prueba de que haya dicho en vida que no quería que sus órganos fueran donados, el médico legista debe extraer los órganos que le estén pidiendo para ponerlos en donación. Ahí viene al cuento lo que hablábamos de los cadáveres, que hay que tenerle respeto. Esta ley está en contra del segundo principio del derecho internacional humanitario que aparece en la Convención de Ginebra, donde se respetan los cadáveres, son entregados sin mutilaciones adicionales a las que ocasionó la guerra. Y eso que estamos hablando de guerra, que es algo extremo, y se deben entregar a la parte contraria para que sus familiares puedan vivir el duelo. Todos sabemos que los duelos requieren el cadáver para ser manejados en la forma más adecuada posible. Por eso cuando se pierde a alguien, lo secuestran, un avión no aparece, el sufrimiento es mucho mayor, pues se están respetando los cadáveres. Hay algo muy peligroso en esto. Resulta que si alguno de ustedes sufre un accidente de tránsito, ojo que estamos en Colombia y pasa con las ambulancias, le han encargado de la ambulancia que consiga cierto órgano, y ustedes sufren un accidente y quedan inconscientes, es muy fácil que les quiten los documentos, los pierdan, los lleven a medicina legal, son 6 horas lo que da medicina legal, y ustedes mueran o los ayuden a morir. Sé que la gente la han ayudado a morir. Cuando yo hice mis rotaciones en cirugía, las enfermeras me comentaban que en los seguros sociales pasaba una enfermera por la noche desconectando los sueros a las personas pensionadas que ya tenían alguna enfermedad que consideraban terminal. Si eso sucedía en ese entonces, más sucede con las ambulancias ahora. Es muy peligrosa esa ley. Eso no sé cómo los médicos no tuvimos ninguna influencia y están obligando a los médicos legales a obrar en contra de su moral. ¿Por qué digo que en contra de su moral? Uno de ustedes levantó la mano cuando yo pregunté si consideraban correcto extraer órganos de un cadáver sin la aceptación de los familiares o previa del difunto. Por eso digo que es inmoral. Siguiente, por favor. Leyes que restringen la praxis médica ética. Aparece en la ley 100, no sé, creo que faltó una diapositiva, tal vez se me olvidó. La ley 100 de 1993 fue una consecuencia de la corrupción que existía en medicina, pero la institucionalizó. Antes de la ley 100, yo recuerdo que en 1991-92 yo escribí un artículo para una revista que se llamaba Investigaciones Médicas, se llamaba El Dedo en la Llaga, y trataba el problema de los médicos adscritos, de las prepagadas. Les voy a contar algo que me pasaba. Yo operé mucho, yo no soy cirujano, pero operé mucho porque tuve muchísima práctica, operé durante 10 o 12 años. Mis pacientes siempre han sido solo particulares. Una vez estaba operando y bueno, todos mis equipos, bisturí y guantes, todo perfecto. A veces iba a operar con un amigo que trabajaba para el Ministerio de Obras que me enseñaba más cosas.
y notaba que los aparatos que le daban a él, los insumos, los bisturí, los guantes rotos, todo eso, se los daban así, malos, y los míos buenos. ¿Por qué? Porque mis pacientes estaban pagando por esos insumos mientras los otros estaban sometidos a las tarifas que el jefe del que hacía la cirugía quería. Eso se trasladó luego a la ley 100 y se institucionalizó. Siguiente, por favor. ¿Cómo obrar justamente? ¿Cómo lo sabemos? Ya al comienzo vimos al hacer las preguntas que nosotros tenemos una idea de moral. Les cuento por mi experiencia lo que pasó. Yo desde el primer semestre estuve haciendo turnos en urgencias, aprendí a pasar un tubo de tórax, ayudé en cirugía como primer ayudante, aprendí mucho. Y desde ese momento a veces tenía dudas. ¿Por qué? Porque amaba la cirugía. Y yo quería que me llegara, no solo en ese momento, después durante mi práctica, yo pensaba, ojalá sea de operar. No porque fuera a ganar más dinero, porque en realidad si estuviera trabajando cuando era interno y todo eso, en realidad no me importaba. Lo que quería era practicar mi medicina, practicar mi cirugía, que la quería mucho. Pero algo me decía, algo pasa. Les voy a contar cómo solucioné mi conflicto. Pensé simplemente, voy a tratar a mi paciente como quisiera que mis colegas me trataran a mí o a un ser querido. Se solucionó. Cada vez que tenía una duda pensaba en eso. Claro que llegamos a un problema cuando hablamos de amputaciones, hablamos de abortos, hablamos de eutanasia. Ahí tenemos dudas. Cuando hay dudas, no hay ninguna ley que nos pueda obligar a decir sí o no. Si hay dudas, tenemos que considerar más cosas y tenemos que obrar de acuerdo. Siguiente, por favor. El nuevo Código de Ética Médica. Bueno, ya llegamos a lo importante, ojalá haya tiempo. El artículo 3 habla de los principios. Parágrafo 4 dice: en el ejercicio institucional el médico tendrá en cuenta las guías actualizadas que para el manejo de las distintas enfermedades hubiesen sido adoptadas. Esto es restricción de la praxis médica. Los médicos no estamos hechos para seguir guías. Y les voy a comentar, ojalá haya tiempo, por qué. Las guías son protocolos. Los protocolos para seguir el procedimiento científico deben basarse. ¿Se acabó? Ay, un último pedacito, en una estadística. Y la estadística requiere un tiempo. Luego debe ser analizado el protocolo que se va a utilizar. Eso requiere otro tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando el protocolo es válido, el procedimiento ya es obsoleto. Simplemente eso. Lo que queda, yo lo voy a pasar por un escrito a, no sé si a Tribunal de Ética Médica o algo. En todo caso, les agradezco mucho la paciencia.